Dios les bendiga y muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este estudio bíblico. Reciban un saludo fraternal a nombre de este que les habla el pastor Pedro González y a nombre de nuestra congregación, la Primera Iglesia Bautista de Cupey. Para nosotros siempre es un placer, es un privilegio que usted esté conectado o conectada con nosotros cada miércoles en la noche en nuestros estudios bíblicos. Aquí y ya casi. Y ya estamos, ahora sí, estamos listos para comenzar el estudio. Recuerden, vamos a estar cubriendo el capítulo 2 del Evangelio de Marcos. Para los que se están uniendo hoy, por si acaso, vamos a cubrir este Evangelio completo, el Evangelio de Marcos completo. Ya vamos a comenzar el capítulo 2, así que únase a nosotros y toda la semana, lo que tienen que hacer durante la semana, ir leyendo sobre el próximo capítulo que siempre dejamos establecido. Si cubrimos hoy el 2 completo, que posiblemente es posible, vamos a ver, ¿verdad? Puede ser que lo cubramos completo porque es mucho más corto que el capítulo 1, que nos tomó algunas sesiones, algunos días diferentes, ¿verdad? Para poderlo cubrir. El capítulo 2 es más corto, así que yo pienso que quizás podamos terminarlo hoy, pero como siempre he dicho, vamos a hacerlo con calma, ¿okay? Si no lo terminamos, no lo terminamos y continuamos después. No queremos hacerlo con prisa, queremos ir poquito a poco. Hemos ido versículo por versículo, ¿okay? Sin saltar nada, ¿verdad? Y cogemos esa sección, ¿verdad? De esos versículos que leemos a la misma vez, hablamos, explicamos, comentamos y luego entonces pasamos al próximo. Así que vamos a ver hasta dónde llegamos el capítulo 2 hoy, si lo cubrimos bien, y si no, tranquilos, seguimos entonces el próximo miércoles, ¿ok? Comenzamos ya en esta hora entonces el estudio, el capítulo 2, ¿ok? Vamos a estar cubriendo los versículos del 1 al 12 del capítulo 2, ¿ok? Los versículos del 1 al 12 del capítulo 2. Y me estoy dando cuenta ahora, según estoy viendo, creo que cometí un error, y es que no copié todos los pasajes aquí, todos los versículos, pero tranquilos, porque yo lo que hago es que aquí mismo en el iPad busco el pasaje en la Biblia directamente y lo pongo, que creo que algunos se me quedaron y me estoy dando cuenta ahora cuando estoy viendo la presentación, pero está todo el estudio completo. Lo que faltaría simplemente son los pasajes, y si usted tiene su Biblia ya no hay problema, no puede seguir con ella, ¿ok? Así que vamos a comenzar con los versículos del 1 al 12 del capítulo 2 del Evangelio de Marcos. Dice la palabra de nuestro buen Dios en Marcos 2 del 1 al 12. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil para decir al paralítico: tus pecados son perdonados, o ponte en pie, toma tu camilla y camina? Así que le demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. ¿Okay? Esa es la poderosa palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Por la que vamos a comenzar. Como dije, déjeme ahora poner la pantalla nuevamente, ¿verdad? Para podernos ver toditos. Vengo por aquí. Eso es. Ya estamos. Vamos por aquí y por acá.
Y ahí llegamos, ahora sí. ¿Vieron qué facilito? ¿Okay? Esta noche voy a pasar un poquito más de trabajo, ¿verdad? Porque se me olvidó montar los pasajes. Hice todo el estudio y ahora es que me di cuenta que no pegué los pasajes, ¿verdad? Pero nada, hacemos eso. Vamos parte por parte cada vez que lleguemos a la lectura de un pasaje, porque quiero que lo leamos juntos, ¿verdad? No quiero asumir que usted lo leyó, quiero leerlo y después ir sobre lo que estamos leyendo. Pues nada, lo que hacemos como hicimos ahora, salimos un momentito de lo que es la presentación, vamos a la Biblia electrónica, lo leemos y después regresamos nuevamente a la presentación. Así que lo hacemos de esa manera para que podamos hacerlo, ¿verdad? Como lo hemos hecho hasta ahora, cubriendo versículo por versículo, ¿ok? Esta historia usted tiene que haber escuchado quizás en muchas ocasiones, ¿verdad? Este momento cuando Jesús sana a este joven que meten por el techo de donde él está, ¿verdad? Para que lo sane, un hombre que es paralítico, ¿verdad? Unos amigos lo traen, ¿ok? Vamos a poner esto en contexto, ¿verdad? Recuerden que estamos comenzando el capítulo 2, pero no vamos a despegarnos, ¿verdad? De lo que hemos visto hasta el capítulo 1, ¿verdad? Después de varios días, ¿ok? Después de varios días de regresar, ¿verdad? Nuevamente. Recuerden que en el capítulo 1 había un momento dado en que Jesús comenzó a hacer su ministerio en Capernaum. ¿Recuerdan? Había llamado a los primeros discípulos, había llamado a Simón, a quien conocemos ahora como Pedro, a su hermano Andrés, y había llamado también a otros dos hermanos, ¿verdad? Que era Jacobo o Santiago, dependiendo de la traducción que usted tenga, y Juan, ¿verdad? Los había llamado también, que también estaban pescando. Y una vez que los llama, él entra, porque el lugar donde está, en la orilla del mar, era frente, ¿verdad? Cerca de lo que era la ciudad de Capernaum, que habíamos explicado que era donde Jesús vivía en ese momento. Así que él regresa con sus discípulos y cuando regresa, entra a la sinagoga, así que la palabra dice, ¿verdad?, que era sábado, entra a la sinagoga y comienza a enseñar como era su costumbre. Así que ya en Capernaum debían conocer bastante a Jesús porque él enseñaba allí en la sinagoga, ¿ok? Así que va a la sinagoga, enseña, pero en ese proceso de estar enseñando allí en la sinagoga, hay un joven que está endemoniado y el Señor lo libera, ¿ok? Eso causa un gran furor porque lo hace un sábado, ¿ok? Y luego que sale de la sinagoga, estoy resumiendo, no estoy dando detalles, él va a la casa de Simón Pedro, y allí encuentra a la suegra de Pedro que está enferma, con fiebre, la sana también, y se corre aún más la voz de lo que él está haciendo. Y ya cuando llega el atardecer, ¿verdad? El anochecer, cuando ya se está acabando el día, habíamos explicado, ¿verdad?, que el sábado, el día de descanso, terminaba, ¿verdad?, cuando comenzaba a salir el sol y terminaba, ¿verdad?, al esconderse el sol del día siguiente. Así que al anochecer, cuando ya se está ocultando el sol, viene gente a la casa, una multitud, buscando que Jesús, ¿verdad?, también les sane. Y él dice la palabra que él sana a muchos. Claro, ahí no se busca tanto problema. A la suegra de Pedro la sana también en sábado. También eso, ¿verdad?, crea problemas. Pero a la multitud la sana ya prácticamente empezando el día después del sábado, el día después ya del día de descanso. Así que ahí no le crea tanto problema. Luego de todo esto, él sale de Capernaum. Hasta ese momento estaba en Capernaum. Sale de Capernaum, que estamos en la región de Galilea, eso es al norte, y hace otra experiencia, ¿verdad?, fuera de Capernaum, y posteriormente regresa nuevamente a Capernaum. Así que cuando estamos en el capítulo 12, estamos hablando de que él ya ha regresado nuevamente a esa ciudad de Capernaum, que es bueno que, ¿verdad?, que usted recuerde, porque es una ciudad céntrica, por lo menos dentro del Evangelio de Marcos, cuando cuenta la historia de Jesús, lo hace haciendo mucho énfasis a esta ciudad de Capernaum, ¿okay? Así que el capítulo 2 comienza diciendo, ¿verdad?, que ya cuando él regresa a Capernaum, unos días ya después de haber regresado, se corre la voz de que él había regresado nuevamente, ¿verdad? Y una multitud, mucha gente acude a la casa en donde él se está viviendo, donde se está hospedando, llegan a esa casa, ¿verdad? A tal punto es tanta la gente que la casa se llena a capacidad y aún hay gente, aún a la puerta, ¿verdad?, afuera, tratando de una forma u otra de escuchar lo que Jesús está haciendo. En ese momento Marcos no nos hace énfasis en que él está allí sanando necesariamente. Lo que hace énfasis es que Jesús está allí predicando, compartiendo, y la gente ha llenado la casa para escucharle. Llena la casa y están aún fuera en la puerta de la casa
rodeando prácticamente para poder escuchar lo que Jesús está enseñando. ¿Okay? Y en ese medio de toda esa situación, llegan 4 hombres con un quinto hombre en una camilla, ¿verdad? Una camilla, ¿verdad? Quizás no como la que conocemos nosotros, ¿verdad? Pero era una especie de paño en donde metían a la persona y podían cargarlo, ¿verdad? Entre 4 personas. Traen a una persona, entendemos amigos, ¿verdad? De estos 4 hombres y tratan de entrar a la casa para que Jesús le sane a este paralítico. Pero la multitud es tan grande que ellos no pueden entrar a la casa. Como dije, la casa está llena porque hay gente adentro escuchando lo que Jesús está predicando. Hay gente en la puerta afuera, prácticamente tapando la entrada. Así que estos hombres no pueden accesar a la casa, no pueden entrar a la casa para llevar a su amigo para que Jesús lo vea y lo sane, ¿verdad? Entendemos que la razón por la que estaban llevando a este hombre es porque creían que Jesús podía sanarlo. Así que estos hombres, al ver que no pueden entrar, se suben al techo de la casa y hacen un agujero, ¿verdad? Para entrar. Claro, siempre es bueno, yo sé que imagino que usted o lo sabe o se lo imagina, pero siempre es bueno decirlo, ¿verdad? No, donde estaba viviendo Jesús, donde estaba hospedándose Jesús, no era una casa como la de nosotros, quizás, ¿verdad? Con un techo de hormigón, ¿verdad? Y se subieron con un chip y hammer y comenzaron, ¿verdad? a triturar el hormigón para poder romperlo y poder bajar la camilla. El techo de estas casas muchas veces era una combinación entre barro y paja. ¿Okay? Entre barro y paja. ¿Okay? La paja, ¿verdad? Porque de una forma u otra cubría, pero también el barro también ayudaba a sellar esta paja de tal manera en que fuese un poco más difícil, ¿verdad? Que entrase el agua o aunque la paja se volase, ¿verdad? Con el viento o cualquier cosa. O sea que era una combinación entre barro y paja. Así que aunque el barro se ponía bastante duro, realmente no era una capa muy fuerte. De hecho, recuerden que en ese tiempo la construcción no tenía, ¿verdad? Lo que tenemos nosotros. Se hace un techo, ¿verdad? Con varillas y diferentes otros materiales junto al hormigón para poder darle resistencia. Así que no era algo, no era algo tan duro que fuera imposible romperlo, se podía romper, pero sí tenía que hacerse con mucho cuidado porque era una estructura que no era tan fuerte como la que tenemos nosotros. O sea, se había riesgo de que si usted se ponía a hacer un roto y usted estaba subido allá arriba del techo, se rompiese todo el techo y se iba para abajo con todo, ¿verdad? No había ese sistema de varilla que si el hormigón fallaba, las varillas estaban. Así que en ese sentido era relativamente sencillo romperlo, pero también era relativamente peligroso el hacerlo. Así que estos hombres se suben al techo, logran hacer este agujero en el techo, cosa que se está jugando, ¿verdad? Porque yo entiendo que estos hombres debían de alguna forma, estamos en Capernaum, y por eso estoy haciendo énfasis siempre en la ciudad, porque si se dan cuenta, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, su inmensa mayoría ha sido en Capernaum, en donde Jesús vivía. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es importante entender que más allá de los milagros que estaba haciendo Jesús, más allá de las sanidades que estaba haciendo Jesús, más allá de la prédica que estaba haciendo Jesús, hay que entender que en esas ciudades posiblemente los que vivían en algún sector debían conocerse bastante bien, ¿verdad? Además de que Jesús enseñaba en la sinagoga, así que debería ser también relativamente conocido dentro de lo que era la comunidad judía. Recuerden que también explicamos al principio, cuando hicimos la introducción, que la región de Galilea no era parte de Judea, o sea, no era una región de judíos, era una región de gentiles. Había una comunidad judía que vivía en esta región de Galilea y específicamente en la ciudad de Capernaum, que es la que estamos hablando. Así que dentro de esa región que es gentil, haber esa comunidad judía, es posible que gran parte de esa comunidad judía de alguna forma tenían que conocerse, aunque sea de vista. ¿Okay? ¿Por qué explico todo esto? Porque yo, ¿verdad? Tengo que pensar que estos hombres que rompen el techo, ¿verdad? Para meter a su amigo, ¿verdad? Para que Jesús le sane, yo me imagino que ellos de alguna manera o conocían, habían tenido algún tipo de experiencia con Jesús, donde lo habían escuchado, o de alguna forma lo conocían muy bien, quizás por referencia. Y cuando digo que lo conocían, no me refiero a los milagros que hacía, a la gente que sanaba, o a los demonios que expulsaba. Es más, ni siquiera posiblemente, ¿verdad?, la forma como predicaba allá o enseñaba en la sinagoga.
O sea, cuando digo conocerles, que de alguna forma posiblemente tenían que conocer el carácter de ese hombre llamado Jesús. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Llego a esta conclusión. Porque estaban rompiendo el techo de la casa. O sea, no es que vamos a hacer un roto en el techo y después ponemos un panel y nos vamos. O sea, y por eso expliqué cómo son estos techos, entre paja y barro. O sea, romper ese techo creaba un problema para habitantes y para el dueño de esa propiedad también. O sea, estaban rompiendo el techo de la casa y no era tan fácil volverlo a arreglar, no era tan fácil repararlo, ¿verdad? En 5 minutos. O sea que estos hombres tenían que de alguna forma saber el carácter de ese Jesús al cual querían llevarle su amigo para que fuera sanado. Porque si no lo conocían, lo más lógico era pensar, si rompemos el techo, nos botan, o el que está allá abajo, el que vive ahí, se ve enfogonar tanto que no nos va a querer ayudar porque le rompimos el techo. ¿Okay? Ustedes pónganse en su lugar, en su casa viene alguien y le rompe el techo, y después que le rompe el techo, se baja por el roto del techo y le dice, mira, vine a pedirte un favor. Posiblemente usted lo bota de la casa, ¿okay? Posiblemente lo bota de la casa porque le rompió el techo. Así que estas personas tenían que de alguna forma saber y conocer de alguna manera el carácter, la forma de ser de Jesús. Porque para tirarse esta maroma tenían que saber, ¿verdad?, a quién se estaban acercando. ¿Okay? Le mandamos, ¿verdad?, un saludo a nuestra hermana Ruth Noemí, que está por ahí conectada y que también nos pide oración por un sonograma que se va a realizar. ¿Okay? Así que, Ruth Noemí, claro, si estamos leyendo, ¿verdad?, tu nota ahí, y no te preocupes, que vamos a incluirte en nuestras oraciones. Gracias. ¿Ok? Nuestra hermana Hilda nos escribe, bueno, por aquí para poderlo ver con calma, denme un minutito. Nuestra hermana Hilda dice, pastor, ¿usted cree que la enfermedad de este paralítico tiene que ver con su pecado? Pregunto porque lo primero que hizo fue perdonar su pecado y luego fue sanado. ¿Ok? Es una pregunta muy, muy interesante, Hilda. Claro, vamos a comenzar, ¿verdad? Partiendo, porque a veces vemos su pecado desde nuestra perspectiva y desde nuestra cultura religiosa en este tiempo, y hay que aclarar, ¿verdad? Tenemos que partir, primero que nada, de la premisa de que todos somos pecadores, en el tiempo de Jesús y aún en el tiempo de hoy. De hecho, por eso dice la palabra, por cuanto todos pecaron, ¿ok? Así que eso es importante porque dentro de nuestra cultura eclesial, y me refiero a nuestras iglesias en la actualidad, a veces, ¿verdad?, nos gusta decir esa persona está en pecado, ¿verdad?, para señalar a alguien que para nosotros está en lo que es algo terrible, un pecado terrible, ¿verdad?, o en lo que lo hace una persona, ¿verdad?, inferior a nosotros porque está en pecado. Y cuando decimos esa persona está en pecado, se nos olvida que todos hemos pecado y todos somos pecadores, ¿ok? Y se nos olvida también que a veces de alguna forma queremos clasificar el pecado. Cuando decimos esa persona está en pecado es porque esa persona o asesinó, o mató, o robó, o adulteró, o qué sé yo, ¿okay? Y esa persona está en pecado. Y se nos olvida que nosotros día tras día pecamos. Claro, nuestro pecado siempre lo consideramos más pequeño y más justificable, ¿verdad? En muchas ocasiones, pero todos pecamos en ese aspecto. Así que en ese sentido, y explico todo esto porque a tu pregunta es importante siempre aclarar que Jesús le perdona a esta persona el pecado porque sí tenía que ser pecador. O sea, todos tenían algo, ¿verdad? Recuerden a la mujer adúltera, ¿verdad? Aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y nadie la tiró. O sea, así que no solamente ese hombre, sino todos los que estaban allí eran muy buenos candidatos, ¿verdad?, para que Jesús les perdonara sus pecados. ¿Por qué lo hacen por qué Jesús, si todos los que están ahí son pecadores, lo hace con este hombre? Porque este hombre es el que es traído de una forma que prácticamente tiene que haber paralizado lo que se estaba haciendo. ¿Okay? Recuerden que Jesús está predicando y en medio de su predicación el techo se rompe, hacen un hueco, en medio de lo que está hablando y su sermón con la multitud, le bajan a una persona en una camilla y yo me imagino que se detuvo todo. O sea, en un momento dado, el centro de atención se convierte este hombre que bajan en la camilla ante la multitud que está presente escuchando lo que Jesús está predicando. Así que el centro de atención es esta persona que obviamente,
Jesús tiene que haberse dado cuenta, ¿verdad? Además de que Él lo sabe todo, pero también por lo que está aconteciendo, se tiene que haber dado cuenta, lo están bajando, está enfermo, yo he sanado a otros enfermos, pero lo están trayendo para sanarlo, ¿verdad? No había que hacer un análisis muy profundo. Pero Jesús aprovecha y quiere enseñar, ¿verdad? Que lo más importante para ese ser humano y para cualquier ser humano es el perdón de sus pecados, porque el perdón de sus pecados implica que se restablece la relación con Dios. Recuerden que el pecado nos aleja de Dios. Por lo tanto, el perdón del pecado es un medio por el cual restablecemos nuevamente la relación con Dios. Claro, detrás de eso hay otras cosas, ¿verdad? Jesús no hace las cosas también de forma inocente. Cuando Jesús quiere perdonar los pecados, Él sabe, ¿verdad? Que hay unas personas allí, lo vamos a cubrir ya mismo, ¿verdad? Que son maestros de la ley, y Él sabe, ¿verdad? Él sabe el efecto, ¿verdad?, que va a tener sus palabras de perdonar pecados. Así que, además de que la tensión está entre este hombre y su pecado, además de todo eso, también había también un fin detrás de todo esto, una enseñanza que quería decir Jesús en ese momento. Así que en ese aspecto, sí, lo hace por sus pecados, pero no porque fuera el único pecador que estaba allí, ¿verdad? Sino porque él lo que quiere decirnos Jesús en ese momento es que la relación con Dios, que es interrumpida por el pecado, es más importante aún que nuestra sanidad física, ¿ok? Eso es importante porque a veces nosotros damos más énfasis, ¿verdad?, a ser sanados físicamente que de alguna forma a ser sanados espiritualmente, ¿ok? Déjame leer por aquí a ver si la nos puso algo más. Por aquí, déjeme leerlo nuevamente con calma. Dice, sí, yo entiendo eso. Lo que me refiero a algunos pasajes como el de José, que sus amigos lo acusaron, y otros pasajes. Y no te estoy entendiendo. Me refiero también a Job. Ok. No te estoy entendiendo muy bien la pregunta. Sé a lo que me hablas con José. Sé lo que te refieres cuando me hablas de Job, pero no entiendo muy bien la pregunta. Déjame leerla nuevamente, porque yo la leí muy bien. Pastor, ¿usted cree que la enfermedad de este paralítico tiene que ver con su pecado? Ok, ya te entiendo perfectamente. No necesariamente tiene que ver con su pecado. Que no podemos amarrarlo necesariamente el pecado, ¿verdad?, con la enfermedad. Entiendo lo que me quieres decir, pero a veces atarlo es peligroso. ¿Okay? ¿Por qué digo que es peligroso dentro de nuestra cultura ahora mismo, ¿verdad?, cuando leemos la palabra de Dios? Porque cuando comenzamos a atar enfermedad con pecado, tenemos que tener mucho cuidado. Sí hay casos que hay personas que han pecado y que como consecuencia de ese pecado puede venir una enfermedad y por lo tanto necesitan el perdón de sus pecados además de la sanidad. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay personas que sí se puede llegar a la enfermedad, pero no se da como consecuencia del pecado. ¿Ok? Si este hombre era, ¿verdad?, su enfermedad como consecuencia del pecado, no tenemos información sobre eso suficiente para inferirlo. Así que hay que tener mucho cuidado, Isla, en ese aspecto. Sí se especifica que la persona fue sanada. Sí, Jesús tenía una intención de mostrar lo importante que era, ¿verdad?, el restablecer la relación con Dios, pero no podemos llegar a la conclusión de que su pecado, que su enfermedad era consecuencia de su pecado. No hay suficiente información como para llegar a esa conclusión. No es suficiente. Y bueno, te digo, y tratar de asumirlo puede ser peligroso. Puede ser peligroso porque nos lleva a atar, ¿verdad?, sin tener más información, pecado y enfermedad. Y eso es peligroso, y especialmente, y hablo, ¿verdad?, de mi tierra, de Puerto Rico, ¿verdad? Y a veces muchas iglesias hermanas, ¿verdad?, que a veces hacen demasiado énfasis cuando alguien se enferma de un cáncer, de VIH, y lamentable, y esto yo lo he vivido, lo he visto, o sea, y es lamentable cuando muchas veces quieren decir, ¿verdad?, que había pecado y que esa enfermedad ha llegado por eso. Por eso hay que ser muy cuidadoso con esto, Isla. Entiendo lo que me quieres preguntar, pero ahora lo entiendo claramente, pero vuelvo y te repito, hay que tener mucho cuidado en amarrar pecado con enfermedad, ¿verdad? Porque quizás nosotros, ¿verdad?, dentro de nuestra cultura eclesial nos ha atado mucho eso, pero no tiene que estar atado necesariamente. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. En este caso en específico no hay suficiente información para llegar a la conclusión de que está amarrado al pecado. ¿Okay? Así que gracias por tu pregunta. Muy buena pregunta, Ira. Muy buena pregunta. Okay. Pero en este caso no podemos llegar a la conclusión de que está
amarrado con el pecado. Simplemente él perdonó, ¿verdad? Porque, voy y repito, porque era el centro de atención, número uno, y segundo, porque había también un fin, ¿verdad?, detrás, porque él sabía quién estaba escuchando y lo que iba a acontecer de acuerdo a lo que él había hecho al perdonar de sus pecados. Así que Hilda, gracias por esa aportación, ¿ok? Así que es interesante porque en ese proceso Jesús, ¿verdad?, al ver que bajan a este hombre, lo sana, y como bien le explicaba Hilda, lo primero que él hace es decir, ¿verdad?, que va a perdonar sus pecados. Déjame decir que lo marqué sin querer, ¿ok? Aquí vemos varias cosas. Lo primero, que a veces nos centramos en el hombre paralítico, ¿verdad? Nos centramos en Jesús, nos centramos muchas veces en los maestros de la ley, ¿verdad?, que le cuestionan a Jesús, ¿verdad?, por haber sanado, ¿verdad?, perdonado, ¿verdad?, a este hombre. Pero a veces se nos olvida la figura de estos 4 hombres que lo llevaban, ¿okay? Estos 4 hombres se tomaron un riesgo grandísimo, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad?, pendiente al enfermo, se nos olvida, ¿verdad?, el que estaba atendiendo al enfermo, en este caso estos 4 hombres. Ellos, primero que nada, pasaron el trabajo de buscar a este hombre entre los 4, cargarlo a través de una camilla, pero cargarlo literalmente para llevarlo hasta donde Jesús. Luego el trabajo que tienen que haber pasado tratando de entrar, porque yo no pienso, ¿verdad?, que llegaron y vamos a subirnos al techo. Yo imagino que ellos primero trataron de entrar por la puerta, de llamar la atención, trataron de hacer algo y no lograban, ¿verdad?, accesar a Jesús por la multitud que había. Así que pasan el trabajo de llevarlo, de cargarlo, literalmente. Pasan el trabajo de tratar de entrar en medio de esa multitud para poder llegar hasta Jesús. Al ver que no pueden llegar a Jesús, pasan el trabajo de subirse ellos y subir a las personas que están cargando, ¿verdad?, arriba del techo. O sea, pasan ese trabajo, ¿ok?, de subirlo allá arriba, obviamente con la multitud allí también, ¿verdad?, que era un poquito complicado. Y luego que pasan ese trabajo de estar los 4 arriba, de tener a este hombre allá arriba, pasan el trabajo más el riesgo. O sea, están dañando una propiedad, dañando una propiedad en el Puerto Rico de hoy y en el Capernaum de Galilea es lo mismo. Si usted daña algo, lo tiene que pagar. Eso en la historia de la humanidad no cambia, ¿okay? Si usted daña algo, no importa el siglo, usted va a tener que reponerlo o pagarlo de alguna manera, ¿verdad? Así que tras que pasan todo el trabajo que ya estaban de llevarlo, de tratar de entrar, de subirlo al techo, se corren el riesgo de romper ese techo, aunque a ellos les cueste, porque alguien tiene que pagar eso, y ellos lo saben. Y a pesar de todo eso, pensando en el bienestar de ese hombre que está en la camilla, rompen el techo, ¿okay? Así que lo hacen a riesgo económico de ellos. Y quizás a riesgo de que los dueños se enfogonen y más que arrestarlo, les quieran caer encima. O sea, darle unos golpes por lo que están haciendo. Se corren ese riesgo. Además del riesgo de que, como explico ahorita, romper ese techo, que no es el techo que nosotros vivimos ahora, es el riesgo de que no solamente se abriera un agujero, sino que se fueran ellos por el agujero y se cayera el techo completo, porque vuelvo y explico, no es el techo de ahora, que se cayera el techo y se fueran con todo y cuerpo ellos y arriesgar su propia seguridad al caerse de ese lugar. ¿Ok? Todo para poder llevar a este hombre paralítico ante Jesús. Yo quiero que usted, al ver y pensar en estos 4 hombres de los que estamos hablando, usted piense en lo que es la figura del cuidador. Y todos, de una forma u otra, hemos sido, somos o seremos cuidadores. Y cuando digo cuidadores, puede ser de un familiar, puede ser de un amigo, pero también puede ser dentro de mi profesión, médicos, enfermeras, personas que cuidan ancianos, o simplemente cuidadores de personas que la vida nos trae cerca de nosotros y nos corresponde extender la mano y ayudarles. Estos 4 hombres nos enseñan que
a veces para poder ayudar a alguien hay que dar la milla extra. Para poder ayudar a alguien muchas veces conlleva riesgo en nuestra vida. Que para poder ayudar a alguien, a veces puede haber un costo en nuestra vida, de diferentes tipos de costos, no solamente el económico, sino de otros aspectos también. A veces hay un costo. Estos hombres nos recuerdan que estamos en esta tierra para servir, y servir casi siempre tiene un costo. Ayudar a otros, servir, tiene un costo. Y quizás lo que Jesús nos está diciendo en este pasaje es hasta qué punto estamos nosotros, tú y yo, dispuestos a pagar ese costo. ¿Hasta qué punto? Y quiero hacer énfasis en esto porque muchas veces pensamos en el milagro que hizo Jesús, ¿verdad? Y el paralítico y todas estas cosas, pero pocas veces nos detenemos para pensar en estos 4 hombres que a fin de cuentas, mire, desde mi perspectiva, claro, la figura de Jesús siempre va a estar al frente en todo momento, ¿verdad? Pero más allá de esa figura de Jesús que siempre va a estar al frente, los protagonistas para mí de ese pasaje eran esos 4 hombres. Ellos cambiaron lo que estaba pasando, se atrevieron a hacer lo que tenían que hacer. Se atrevieron a dar la milla extra para ayudar a su amigo, al costo que fuese. Detuvieron el mensaje, la predicación de Jesús. Arriesgaron sus vidas, arriesgaron su seguridad sobre aquel techo. Pero hicieron lo que tenían que hacer para servir y ayudar a aquella persona que estaba en necesidad, que era el paralítico. Para mí esa es una de las más grandes enseñanzas que hay en ese pequeño pasaje que acabamos de leer hace un momento. ¿Okay? Estos hombres eran hombres de fe. Tenían que tener fe. Mira todos los riesgos que acabo de explicarle que estos hombres corrieron. Tenían que tener fe en Jesús. Tenían que tener fe. Porque todo estaba en contra. Lo único que estaba a su favor era la esperanza de que Jesús pudiese sanar a su amigo. ¿Okay? Y claro, vemos otras cosas, ¿verdad? A la misma vez en este pasaje, ¿verdad? Como los maestros de la ley que le cuestionan por qué tú perdonas, ¿verdad? Y obviamente la contestación de Jesús, ¿verdad? Que lo hace para demostrar su autoridad, para que vean que Él tiene la autoridad para hacer lo que está haciendo. Y todo eso es importante. Pero a pesar de todo eso, mi vista se sigue centrando en estos 4 hombres. ¿Ok? Vamos a continuar. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta por qué, ¿verdad? Nos estamos tomando un poquito por cada capítulo, porque estamos cogiéndolo con calma para hablar de ellos. Saludamos a nuestra hermana Wilma Rivera. Wilma, Dios te bendiga. Qué bueno que estás por ahí. Conectadita, saludos para ti también. Y qué bueno que estás con nosotros en esta noche. Te debo una llamada, tengo que llamarte. Bendito, mis disculpas, no. Se me ha pasado, pero tengo que llamarte, ¿verdad? Para conversar un rato contigo. Dios te bendiga mucho. Y está también nuestra hermana Inesita por ahí que dice, nos dice, déjame poner lo que dice nuestra hermana Inesita, pueden ser capellanes y misioneros que muchas veces arriesgan sus vidas por los lugares donde realizan su misión. Eso es así, Inesita. A veces queremos ver esos 4 hombres en nuestro tiempo. Veamos a nuestros misioneros, veamos a nuestros capellanes, veamos a nuestros evangelistas, que a veces se meten en residenciales, en barriadas, en lugares de alto riesgo, y se meten, ¿verdad? Independientemente, ¿verdad? Del concilio, de denominación, o si son iglesias independientes, a veces arriesgan su vida para entrar en lugares donde nadie se atreve a entrar, porque hay riesgo. Cuando salimos a lugares donde hay alto riesgo, ¿verdad? Estamos emulando la acción de estos 4 hombres. Así que muy bien, Inesita. Muy buena aportación. Vamos a seguir. Después te llamo, Edna, y comentamos eso por teléfono después. ¿Está bien? Dios te bendiga. ¿Ok? Y gracias a Wilma por enviarme tu número. Así que verifico ahorita, ¿verdad? Que es el mismo que tenga yo para si no llamarte. Dios te bendiga. Ok, vamos a continuar.
Vamos a coger en el mismo capítulo 2, estamos en el capítulo 2 cubriendo, ¿verdad?, el Evangelio de Marcos. Vamos a coger los versículos del 13 al 17. Del 13 al 17, ¿verdad? Vamos a estar leyendo esta parte. Como dije, no puse para acá, no puse el pasaje, así que salgo un momentito nuevamente y vamos a leer, ¿verdad?, del versículo 13 al 17. Del 13 al 17. Venimos por acá, por aquí. Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había muchos de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Eso es un comentario que pone el mismo Marcos. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos: ¿por qué come con semejante escoria? ¿Qué pregunta? Cuando Jesús les oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Ok, vamos a estos versículos, ¿verdad? Del 13 al 17. Que habla sobre el llamado, ¿verdad?, que se hace a otro nuevo discípulo. ¿Okay? Lo primero es que Jesús continúa en Capernaum. Yo voy a seguir haciendo énfasis en esto porque yo quiero que usted se dé cuenta de los énfasis que está haciendo Marcos. ¿Okay? Jesús, en esta narración que nos ofrece Marcos, Jesús ahora en esta nueva parte de su ministerio que habla, en el llamado a este nuevo discípulo, todavía está en Capernaum, continúa en Capernaum, allí en esa ciudad. ¿Okay? Y dice que sale nuevamente a la orilla del mar de Galilea, ¿okay?, para enseñar a las multitudes que se acercaban. Recuerden cuando cubrimos el capítulo 1 que él llama a Andrés, a Simón, a Jacobo y a Juan, que están en la orilla del mar de Galilea, los llama y luego entran con ellos para ir a la sinagoga a la ciudad, ¿verdad? Estando en la orilla, a Capernaum nuevamente. Ahora él, estando en Capernaum, sale nuevamente, pero sale hacia la orilla, ¿verdad?, del mar, en este caso. Y mientras dice que sale para enseñarle a la gente, pero dice que mientras estaba caminando, ¿verdad?, se encuentra con un cobrador de impuestos que estaba realizando su trabajo, y el nombre de este cobrador de impuestos era Leví. ¿Okay? Y cosa importante, ¿ok? Cuando dice que Jesús estaba caminando, ¿verdad?, no es muy claro, no especifica si es que encuentra a este hombre en el camino, o sea, en ese trayecto entre la ciudad hasta la orilla del mar de Galilea, que era cerquita, ¿verdad? No es que estaba muy distante, la ciudad estaba y usted salía un poquito de la ciudad y encontraba ahí el mar de Galilea. Así que no especifica si cuando se encuentra con este hombre llamado Leví, que es cobrador de impuestos, si es en ese trayecto entre salir de la ciudad y la orilla del mar de Galilea, si es ahí donde se encuentra, o es cuando llega entonces al mar de Galilea, mientras está caminando por ahí por la orilla, que se encuentra. ¿Ok? Esto es importante porque el cobrador de impuestos, obviamente, ¿verdad?, quizás usted lo ha escuchado muchas veces, era prácticamente un contratista, ¿verdad?, del Imperio Romano. A él le tocaba recoger los impuestos de diferentes formas, ¿verdad?, a las personas que estaban allí o que pasaban por allí, ¿verdad?, para dárselo al Imperio Romano. No para mandarlo a Roma necesariamente, sino para, ¿verdad?, esa colonia, ¿verdad?, de Roma, que era la región de Galilea, pues para operar allí, ¿verdad?, que el imperio pudiese operar allí dentro de esa región de Galilea, y específicamente aquí en el caso que estamos hablando de Capernaum. Si era que estaba en el camino entre la ciudad y entre el mar de Galilea, posiblemente lo que él estaba cobrando eran, como expliqué también en la introducción a este evangelio, Capernaum era una ciudad que era céntrica porque los comerciantes pasaban mucho por esta ciudad cuando venían del oriente, de la India,
de China, de toda esa zona de donde era Babilonia originalmente, tenían que pasar por esa zona en camino hacia lo que era Asia Menor, conocemos ahora como Turquía, y si seguían, ¿verdad?, para cruzar lo que era Grecia y seguían más allá para llegar a Roma, pues tenían que pasar por esa zona y se cobraban unos impuestos por pasar por estos caminos principales que le pertenecían al imperio. Así que por lo tanto estos cobradores podían estar cobrando posiblemente, ¿verdad?, los impuestos de quienes transitaban. Era una especie de peaje, quienes transitaban, ¿verdad?, por de ciudad en ciudad, ¿verdad?, llevando algún tipo de mercancía, que muchas veces eran comerciantes, ¿verdad?, quienes estaban caminando así de una ciudad para otra muy lejana y usando estos caminos que conectaban la ciudad, muchas veces eran comerciantes, ¿ok? O por otro lado puede ser que cuando Jesús estaba caminando se refiere a cuando llega a la orilla y estaba en esa zona donde está ya en la orilla del mar de Galilea. Si es así también tiene sentido, porque recuerden que allí en esa zona en la orilla era una zona donde se realizaba la pesca desde la perspectiva comercial. Porque recuerden que allí estaba, cuando en el capítulo 1 hablamos que ahí, ¿verdad?, reclutó a Simón Pedro, y reclutó a su hermano Andrés, que estaban allí bregando con las redes, estaban pescando, porque era parte del comercio. Allí ellos tiraban las redes, pescaban y vendían. Estaban también los otros hermanos, ¿verdad?, Jacobo y Juan también estaban allí. Lo mismo con un negocio que tenía su padre, que decía que tenía jornaleros, recuerdan que lo leímos en el capítulo 1. Así que esa zona de la orilla, cerca de Capernaum, del mar de Galilea, era una zona que era comercial desde la perspectiva de la pesca. Así que si era allí donde estaba caminando Jesús cuando se encuentra con este cobrador de impuestos llamado Leví, también tiene sentido, porque mucha gente de la ciudad que quedaba cerca, de hecho esa orilla prácticamente parte de la ciudad, mucha gente de la ciudad llegaban allí para comprar pescado, porque los pescados no los compraban para adornar o para ver quién pescó más. O sea, se pescaban para usarlo, para venderlos, ¿verdad? Especialmente a los mismos habitantes, ¿verdad? Porque tú ibas a venderle pescado para alguien que venía de una ciudad lejana a 2 o 3 días, porque ¿para qué venía a comprar pescado allí? Porque en lo que regresaba a la ciudad se le iba a dañar en el camino el pescado. O sea que eso que se pescaba allí, prácticamente todo se utilizaba para vendérselo a la gente que vivía tanto en Capernaum o en la región circundante cercana, donde se iba y se compraba para comer durante el día. No había freezer, no había refrigeración, ¿verdad? Era un poco problemático, así que se pescaba lo del día, se vendía lo del día, se compraba lo del día y se comía lo del día, ¿ok? Y especialmente el pescado, que se daña mucho más rápido. Así que posiblemente, como se realizaba ese comercio de pesca en esa orilla, es una gran posibilidad que entonces esos cobradores de impuestos, si era allí donde Jesús se encuentra con ellos, estaban allí para cobrar los impuestos de quienes estaban realizando el comercio. Si estos pescadores estaban vendiendo pescado, ¿verdad?, a la gente que iba, ¿verdad?, a comprarlos para comer, pues estaban generando dinero, y por lo tanto era un lugar muy bueno, estratégico también para poner, ¿verdad?, una mesa de tributo, ¿verdad?, para poder cobrar, ¿verdad?, los impuestos de lo que se estaba vendiendo, ¿okay? Así que el pasaje no especifica tan claramente si fue en el camino, en el trayecto entre la ciudad y la orilla del mar, o si fue en la misma orilla del mar, pero lo importante en ambos casos tiene sentido, por lo que ya expliqué, ¿ok? Así que se encuentra con este hombre, lo importante es que se encuentra con este hombre cobrador de impuestos llamado Leví, ¿ok? Una cosa muy importante, ¿verdad? Y antes de continuar, dependiendo de la versión de la Biblia que usted tiene, se le llama Leví, en algunos casos se le llama Mateo, ¿ok? Es importante explicar, porque la tradición, cuando decimos la tradición de la iglesia antigua, cuando se fue organizando, ¿verdad?, en el tiempo, ¿verdad?, de San Agustín y todos los que son, ¿verdad?, los padres fundadores de la iglesia tradicional, ¿verdad?, en los primeros siglos, la tradición estableció que este Mateo, este Leví, era el mismo Mateo que escribe el otro evangelio, que no es el que estamos leyendo ahora, que es el evangelio de Mateo, ¿ok? Y se estableció por mucho tiempo así, en la tradición, que es la misma persona. La inmensa mayoría de los estudiosos en este tiempo entienden que no es el mismo Mateo, es otro Mateo. ¿Por qué? Porque los estudios que se han hecho sobre este evangelio, la fecha en que se escribió es muy posterior, ¿verdad?, a esta realidad. O sea, ya cuando se está escribiendo ya prácticamente el Evangelio de Marcos, ya prácticamente para el año 70 más o menos. Así que, y por otras razones, ¿verdad?, que han llegado, ¿verdad?, quienes estudian meticulosamente lo que son las escrituras,
la inmensa mayoría piensa que no es la misma persona. Digo todo esto, ¿verdad? Para efectos que siempre es bueno estos estudios bíblicos para aclarar este tipo de dudas. Los estudios más recientes, ¿verdad? En cuestión de los estudiosos de las Escrituras, piensan que no es el mismo Mateo, ¿verdad? Que escribió el Evangelio. Que son personas diferentes. Pero la tradición sigue estableciendo eso. Eso no nos crea ningún tipo de problema. Lo importante es la información, ¿verdad? Más que si es o no el mismo Mateo, ¿verdad? Quien escribió el Evangelio, ¿verdad? Que es el mismo Mateo que se está haciendo referencia aquí. Así que nada, simplemente como una nota, ¿verdad? Importante para establecerlo. De hecho, el mismo Evangelio de Mateo, se entiende que ese Mateo no es, ¿verdad? El que se está hablando aquí en este momento, ¿ok? Pero nada, simplemente como una nota al margen que estamos dando en esta hora, ¿ok? Lo importante es que Jesús se encuentra, ¿verdad? Con este hombre cobrando los impuestos, y Jesús le invita a hacerse su discípulo también, ¿verdad? Le dice que lo siga. Y dice el pasaje que Leví simplemente le siguió, ni preguntó. Jesús le dijo, sígueme, y él simplemente le siguió, se fue con él, ¿ok? Así que es interesante que una vez que Leví, o Mateo, ¿verdad? Como usted quiera llamarle, sigue a Jesús, él decide hacer una cena en su casa. Y lo interesante es que a esa cena, obviamente que acaba de hacerse discípulo de Jesús, a esta cena, obviamente va Jesús y van sus discípulos, ¿verdad? Que hasta ese momento que hemos leído, estamos hablando de quizás los cuatro, ¿verdad? Que hablamos de Simón, de Pedro, de Simón Pedro, de Andrés, de Juan y de Santiago, o Jacobo, también como se le llama también. Además de eso, quizás otros discípulos. Todavía no se ha establecido lo que son apóstoles. Estamos hablando de discípulos. Así que había gente que estaba siguiendo a Jesús, que lo seguía para escuchar sus enseñanzas, que se habían hecho discípulos de Jesús porque lo estaban siguiendo, pero todavía no se había, en el escrito de Marcos, todavía no se han seleccionado a esos 12, ¿verdad? Así que cuando Jesús selecciona a esos 12, que ya mismo vamos a hablar de eso, ¿verdad? Los escoge de los discípulos que ya le estaban siguiendo, ¿ok? Así que Leví hace una cena, invita a Jesús, ¿verdad? Invita a sus discípulos, que no tenemos un número exacto, ¿verdad? Porque no podemos asociarlo con lo que es apóstoles, por eso lo estamos explicando, porque todavía no se ha seleccionado. Así que la cantidad de discípulos, ¿verdad? Que en ese momento quizás andaba con Jesús, o no sé cómo, ¿verdad? Él decidió quiénes iban o no iban, pero Jesús y sus discípulos fueron a esa fiesta que organiza en su casa Leví. Pero lo interesante es que organiza esta fiesta donde invita a Jesús y a sus discípulos, pero también a la cena, ¿verdad? También invita, ¿verdad?, a otros cobradores de impuestos, ¿verdad? Que siempre es bueno, ¿verdad?, explicar que dentro de los judíos, ¿verdad?, no veían con muy buenos ojos a los cobradores de impuestos. ¿Por qué? Porque era gente que trabajaba para el imperio, y que muchas veces, no en todos los casos, esto es bueno aclararlo, muchas veces los cobradores de impuestos se aprovechaban y cobraban de más para entonces ellos beneficiarse y vivir muy bien. Pero no hay evidencia, ¿verdad?, que nos diga que todos los cobradores hacían eso, ¿verdad? Y yo me imagino que debe ser lo mismo que pasa en nuestro tiempo. Hay gente que es corrupta, hay gente que no es corrupta, ¿ok? Pero independientemente que todos fueran o no fueran corruptos, la imagen que el pueblo judío tenía de los cobradores de impuestos que trabajaban para el imperio era una imagen muy mala. Así que Jesús se mete en aquella casa de Leví con sus discípulos, que está llena de cobradores de impuestos. Y no solamente cobradores de impuestos, dice el pasaje que habían también pecadores de mala fama, lo especifica a sí mismo, pecadores de mala fama allí. Y Jesús se mete allí, ¿verdad?, a compartir con eso. Es importante que Marcos, ¿verdad?, cuando escribe, Marcos aclara, ¿verdad?, en su evangelio, que entre los seguidores de Jesús había muchas personas de ese tipo. ¿De qué tipo? Ok, el pasaje dice, llega Jesús, llega a sus discípulos, que en el lugar
hay muchos cobradores de impuestos y hay también gente de mala fama. Y ahí Marcos aclara también que además de que había gente de mala fama, dice que muchos de los que seguían a Jesús también eran de mala fama. O sea que no es que los que estaban siguiendo a Jesús era la crema y nata de la comunidad judía de Capernaum. ¿Okay? Había gente de muy mala fama que estaba siguiendo a Jesús. ¿Okay? Así que obviamente esto escandaliza a los maestros, ¿verdad? De la ley, ¿verdad? Que están también, ¿verdad? Pendientes a todo esto que está pasando. ¿Okay? De hecho, dice el pasaje que los maestros de la ley se escandalizan a ver a Jesús y sus discípulos compartiendo, ¿verdad?, con esas personas. Pero para ellos criticarlos es que los maestros estaban por allí también. estaban en la casa de Leví. Está todo este bonche de los discípulos, toda esta gente de mala fama, y los maestros de la ley, al escandalizarse, al ver esto, es que obviamente estaban por allí también. ¿Ok? Y se escandalizan y tratan obviamente de cuestionar. Claro, lo interesante es que le cuestionan a los discípulos, no se lo van donde Jesús directamente, le cuestionan a los discípulos, ¿ok? Pero Jesús, que escucha lo que ellos están diciendo, aunque ellos le cuestionan a los discípulos, es Jesús quien le responde y le dice: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Ese parafraseo en esta versión a mí me gusta mucho, porque en esta parte dice, ¿verdad? Que él ha venido a llamar a los... no ha venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y le está diciendo a todos los fariseos, o sea, le está diciendo: ustedes ni son justos, y se creen que no son pecadores, pero lo son. Es lo que le está diciendo en otras palabras a esta gente. Mire, de todo esto a mí me resulta sumamente interesante que se especifica tan claramente que había gente de mala fama andando con Jesús. Eso a mí me impacta en gran manera. En gran manera. Especialmente dentro de lo que es la iglesia contemporánea en todo el mundo. No voy a especificar, ¿verdad?, si de aquí, de allá, en todo el mundo. La iglesia contemporánea, muchas veces caemos en lo mismo que los maestros de la ley y nos escandalizamos, ¿verdad?, si compartimos con gente impía o si permitimos que la gente impía llegue a nuestros templos, ¿verdad? Y si la gente impide llegar a nuestros templos, que llegue, ¿verdad?, bajo nuestras condiciones, porque si no, para afuera. Y esto a mí, de alguna forma, me choca con el ministerio de Jesús que nos relata Marcos. Jesús andaba con una multitud y dice que gran parte era de mala fama. Y Jesús se sentaba a explicarles, a hablarles, a enseñarles a toda esa gente de mala fama. Claro, la mala fama puede verse en dos aspectos. Puede ser mala fama porque la gente habla, pero no es cierto. Eso pasa. Hay personas que tienen mala fama, pero no es cierto esa fama que se le ha dado. Alguna circunstancia, alguna mala interpretación, no sé, algo fuera de contexto, qué sé yo, da una impresión, pero la persona realmente tiene una mala fama, pero no es porque sea una persona mala en sí o que esté haciendo algo incorrecto, sino que por alguna razón tiene mala fama. Y está del otro lado, hay personas que tienen mala fama porque realmente han hecho algo que se ha ganado esa mala fama. ¿Okay? El pasaje no nos especifica, por lo que yo tengo que llegar a la conclusión que deben haber de los dos. Había gente de mala fama porque se lo había ganado, había gente quizás de mala fama que simplemente las circunstancias le dieron esa mala fama, no realmente habían hecho nada malo necesariamente. Pero ambos estaban allí. Y eso tiene que nosotros llevarnos a pensar como iglesia del Señor. ¿Qué hacemos nosotros con la gente de mala fama? Los echamos de nuestros templos. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús
esa gente de mala fama que llegase al templo, ¿qué haría Jesús? Es complicado muchas veces, ¿verdad? Estudiar la figura de Jesús, porque estudiar la figura de Jesús siempre nos va de una forma u otra, nos va a confrontar con nuestra realidad, cómo pensamos y cómo actuamos. Y a fin de cuentas, ¿para qué está la iglesia? Dice el pasaje, he venido para, no, yo no he venido para los justos, dice Jesús. Al contrario, yo he venido para aquellos que saben que están en pecado, para que tengan la oportunidad. Y yo no creo que usted me interprete, yo no estoy diciendo, ¿verdad?, que ahora en los templos tiene que haber, ¿verdad?, esa cuestión de aceptar todas las cosas, ¿verdad? Lo que está mal, está mal. El problema es cuando queremos cerrarle las puertas a la gente, que nosotros entendemos que está mal, y le cohibimos de escuchar el mensaje de salvación del Señor. Hay que tener cuidado en ese balance que tenemos que hacer. Nos escribe nuestra hermana Edna y nos dice, por lo menos estas personas podían ser tocados con el mensaje de Jesús. Eso es así, Edna, eso es así. Saludo a mi hermana Zoraida, que está diciendo que salió muy bien de la operación, así que un poco adolorida. Así que qué bueno que ya te sientes mejor, a mi amantísima hermana que está por ahí, adolorida, pero se conectó como quiera. Así que gracias, un abrazo y qué bueno que estás por ahí. ¿Okay? Así que son cosas que debemos ponernos a pensar y meditar, ¿verdad? Realmente, ¿para qué estamos? ¿Para qué está la iglesia del Señor en ese aspecto? Y este pasaje, ¿verdad?, que nos presenta a este Jesús rompiendo esquemas, porque el Jesús que nos demuestra Marcos es un Jesús que rompe esquemas. Y lo dije en el principio, yo creo que es necesario repetirlo nuevamente porque quizás en la introducción no se ve en el contexto de lo que hemos leído hasta ahora. Si usted se ha fijado en lo que hemos leído de Jesús, Marcos presenta a un Jesús actuando, confrontando. Marcos presenta un Jesús que habla poco. Cuando usted ve otros evangelios, aparecen unos sermones larguísimos, ¿verdad?, de las palabras de Jesús. Marcos dice sí, y le predicaba y enseñaba a las multitudes y dice algunas palabras de Jesús, pero Marcos no toma mucho espacio en lo que escribe para plasmar las palabras de Jesús y para plasmar los grandes sermones y discursos de Jesús. Él hace énfasis en la acción de Jesús. Y casi siempre cuando Jesús habla lo hace de forma rápida, certera, pero va realmente a la acción. Marcos nos enseña a un Jesús, y vamos resumiendo, ¿verdad?, porque ya yo creo que hasta aquí vamos a llegar, ¿verdad? Pero Marcos nos presenta a un Jesús que entra a la sinagoga a enseñar, pero si tiene que detenerse en medio de lo que está hablando, de lo que está enseñando, se detiene porque hay una persona que está endemoniada, que eso fue en el capítulo 1. Vemos a un Jesús que entra, ¿verdad?, a la casa de la suegra de Simón Pedro, ¿verdad? Y más que hablar, sana esta mujer confrontando con lo que era el día de descanso, al igual que hizo con el endemoniado. O sea, Marcos nos refleja a ese Jesús que confrontó al liderazgo religioso que estaba tan obsesionado con el día de descanso y se había olvidado de la misericordia. Un Jesús que actúa ante eso, no que hace un discurso larguísimo, sino que actúa directamente para enfrentar, ¿okay?, todo eso. A un Jesús, ¿verdad?, como hemos estado leyendo, ¿verdad?, que sana a pesar de las circunstancias y de la doctrina que pueda haber alrededor, que pueda de una forma u otra querer limitar lo que él quiere hacer. Así que Marcos, si la iglesia estudia lo que es el Evangelio de Marcos, tienen que ver ese mensaje que nos presenta un Jesús que actúa, y nosotros preguntarnos como iglesia si somos una iglesia que hablamos, pero somos tardos en actuar. No porque hablar sea malo, no porque no es necesario sacar tiempo para hablar, siempre es importante, pero el problema es cuando nos quedamos simplemente en el hablar y la acción no llega. Ese es el problema muchas veces. Déjeme poner por aquí que nuestro hermano Juan nos está escribiendo. Dice, cuando se es pecador y se reconoce, hay oportunidad de arrepentimiento, que es la clave para alcanzar perdón. En el otro lado, no. Eso es así. Eso es así, Juan. Toda la razón, ¿verdad? Reconocer. Que es el problema que tenían los fariseos.
más que los errores, ¿verdad?, que tienen los fariseos, era su actitud, ¿verdad?, que no querían reconocer lo que estaba mal. Claro, habían intereses envueltos y era comprensible, ¿ok? Vamos a estar ya deteniéndonos hasta aquí, ¿verdad?, porque creo que ya van a ser las 9 y queremos hacer unos cuantos anuncios antes de terminar, así que déjeme por aquí ir cambiando todo esto y dar algunos anuncios. Damos gracias, ¿verdad?, a todos los que se han mantenido hasta aquí hasta ahora. Nos faltan 3 minutos y con esto vamos a ir concluyendo. Pero dije que iba a dar los anuncios al final, así que creo estos 3 minutos para dar los anuncios que son tan importantes, ¿verdad?, para recordar a todos los que han estado conectados con nosotros en esta noche. Recuerde, ¿verdad?, que nuestra iglesia, la primera iglesia bautista de Cupey, siempre, ¿verdad?, se complace en que usted se conecte con nosotros, pero también que nos visite. Recuerde, ¿verdad?, que nuestra iglesia está en la calle Asta, en el 728 de la urbanización Venus Garden, en Cupey, en San Juan. Así que estamos allá a su orden. En la pantalla aparece ahora mismo el número de teléfono de nuestra oficina. Si se quiere comunicar con nosotros, también será un placer, ¿verdad?, poder, ¿verdad?, recibir su mensaje o conversar también con usted en esta hora. Y también les recordamos siempre, ¿verdad?, nuestros cultos de oración todos los martes a las 7:30 a través de la plataforma de Zoom. Ahí en pantalla aparece el Meeting ID, el código que usted tiene que utilizar para poder contactarse con nosotros. También les recordamos, ¿verdad?, al igual que lo he estado disfrutando hoy de nuestros estudios bíblicos todos los miércoles a las 7:30 a través de Facebook Live, en esta misma página, ¿verdad?, de Facebook, que es de la Primera Iglesia Bautista de Cupey. Y también les recordamos que todos los jueves, en caso mañana jueves, tenemos nuestra noche de coinonía a las 7:30, donde siempre nos reunimos a través de Zoom para poder conversar y compartir los unos con los otros. Así que siempre le esperamos para que esté con nosotros. Y les recordamos también nuestro servicio. Ya le dijimos la dirección de donde queda ubicado nuestro templo. Recuerde que todos los domingos a las 10:30 de la mañana tenemos nuestro culto de adoración y predicación que se transmite por Facebook Live, pero que ya también lo estamos haciendo de forma presencial. Usted puede visitarnos a nuestro templo. Mantenemos todavía todas las medidas de seguridad para mantenernos, ¿verdad?, salvaguardados, ¿verdad?, dentro de la realidad que estamos viviendo. Así que puede ir con toda confianza. Siempre se toma la temperatura, se hace todo lo necesario, ¿verdad?, para que estemos seguros. Pero es todos los domingos a las 10:30 de la mañana a través de Facebook Live, pero como dije, también de forma presencial. Usted puede compartir con nosotros, ¿verdad?, de esa experiencia. Recuerde, ¿verdad?, ahí en pantalla ve una foto de nuestro templo, por si no nos ha visitado nunca, cuando pase, ¿verdad?, pueda reconocerlo. Ese es el templo de nuestra primera iglesia bautista de Cupey, donde esperamos que usted pueda visitarnos en algún momento dado. Así que mantenga siempre en contacto con nosotros, también en nuestra página de Facebook de la primera iglesia bautista de Cupey, para que pueda mantenerse al tanto de todo lo que estamos haciendo siempre. Así que nada, queríamos siempre anunciar eso. Recuerde que esa es toda nuestra programación semanal. Los martes a las 7:30, los miércoles a las 7:30, los jueves a las 7:30 y los domingos a las 10:30. Como lo tiene en pantalla en esta hora, ahí es toda nuestra programación semanal para que usted pueda compartir con nosotros. Recuerde que todo de forma virtual, solamente los domingos nos estamos reuniendo hasta ahora de forma presencial, ¿ok? Esperamos, ¿verdad?, que ya con esta nueva orden ejecutiva vamos a ver cómo se desenvuelve todo, cómo todo va cambiando, para más adelante ir evaluando, ¿verdad?, si se va añadiendo algo durante la semana, ¿ok? Así que mantengámonos orando, ¿verdad?, para que esto, ¿verdad?, no despunte nuevamente. Hay que orar mucho, ¿verdad?, porque la gente a veces se vuelve loca y se le da un poquito, ¿verdad?, de soltura, ¿verdad?, de flexibilidad, y a veces, ¿verdad?, no somos sabios y lo que hacemos es que volvemos hacia atrás a lo mismo. Así que mantengámonos orando para que la gente pueda entender, ¿verdad?, que tenemos que cuidarnos todos en este tiempo, ¿ok? Así que gracias a todos por estarse conectados. Voy a poner los diferentes mensajes de nuestra hermana Nilsa, que nos dice que ya hay 33. Pasamos los 30, Nilsa, Dios te bendiga. Qué bueno, ¿verdad?, que nos informa. Nuestra hermana Lucil Torres, Dios te bendiga, gracias. Nuestra hermana Carmen Espinosa está por ahí también conectada. Así que, y nuestra hermana Nereida, ¿verdad?, nos escriben por ahí, ¿verdad?, sus manitos en oración. Así que gracias a todas por estar siempre pendientes, y gracias, Hilda, ¿verdad?, que siempre también te conectas con nosotros y disfrutas de estos estudios bíblicos. Así que gracias por tu presencia siempre, y saludos para toda la familia por allá, y saludos para Sandra también, que en esta hora también nos está escribiendo. ¿Qué nos dice nuestra hermana Sandra? Déjame ver qué es lo que nos dice por aquí. Nos dice, pastor, nos vamos como a la 1 a.m. Rafa se va para la camita. como a la 1, no, como a las 10. Primero que quisiste escribir, nos vemos como a las 10. Ok. Dile a Rafa que antes de salir se comunique. Tengo mañana
una persona que vaya a la oficina, no sé la hora exacta, no recuerdo ahora mismo de memoria, no sé si es a las 10 o a las 11, pero que me llame, cualquier cosa. Y nada, que llegue. Si acaso él puede comenzar y una vez yo termine, ¿verdad? El tiempo que tengo, ¿verdad? Con una persona que ya tiene cita en la oficina, me uno a él rápidamente. Así que nada, que a la hora que tenga que llegar, que llegue. Y comenzamos entonces a trabajar con lo que vamos a hacer allí en el templo durante el día de mañana. Así que le das ese mensaje a Rafa de mi parte. Dios te bendiga, Sandra, y gracias por estar pendiente. ¿Ok? Así que nada, con esto culminamos esta experiencia. Gracias nuevamente a todos. Gracias por participar con nosotros en esta noche. Creo que cubrimos bastante bien a las 9:02 y continuaremos entonces durante el próximo miércoles con este estudio bíblico, con lo que nos resta del capítulo 2 y si necesario comenzamos con el capítulo 3. Así que gracias a todos, muchas bendiciones. Si me escribes, anda a las 10, ¿ok? Que él me llama. Así que todo tranquilo, no te preocupes, ¿ok? Y nuestra hermana Evelyn nos escribe por aquí, déjame ver. Lo que no entiendo en Marcos 9, versículo 47, puedo esperar a que usted llegue a ese capítulo. No quiero que se desvíe. Muchas gracias, que descanse. Ok, no, puedes esperar, Evelyn, pero si tienes la duda en específico, me gustaría que como quiera me la envíes. Me la pueden enviar por WhatsApp. ¿Por qué? Porque así cuando llegue a ese punto, de acuerdo a la duda que tú tengas, profundizo más en esa área, ¿ok? Así que la duda que tengas, ¿verdad? Aunque me estás poniendo que es del 47 al 48, ya sé que en los versículos, ya sé los versículos que son, pero si puede ser más específica, me lo escribes en el WhatsApp. Pastor, no entiendo esto, o lo que sea, ¿verdad? Lo que sea que quieras comentar, me lo escribes en el WhatsApp y yo me encargo entonces de cuando llegue ese momento, profundizar más en ese punto, ¿verdad? Que me estés especificando. Así que hazlo con toda confianza y no te preocupes. Esa es la idea, me gusta que envíen preguntas, me gusta que, y no es ninguna molestia el tener que desviarnos un momentito. Lo que pasa es que obviamente yo trato, ¿verdad?, de dejarlo si es posible hasta el momento que lleguemos para no botar no perder el orden cronológico que llevamos. Pero por favor envíalo desde ya, la duda, para entonces yo ir buscando, ¿verdad?, o preparando ese estudio. Cuando lo preparo en esos versículos específicos los preparo de tal forma que pueda aclarar mucho mejor tu duda. Así que espero que me envíes, ¿verdad?, ese comentario. Así que muchas bendiciones. Y nos dice, mira para qué celebración más grande, nos dice nuestra hermana Migdalia que le llegó la luz. Gloria a Dios. Celebramos, Migdalia, qué bueno. Y parece que el teléfono te dio, no se te apagó, así que celebramos contigo. Qué bueno que la luz ya llegó, la energía eléctrica a esa zona donde estás viviendo. Nada, con esto ya culminamos en esta hora. Gracias a todos por su atención. Un abrazo fraternal. Celebramos también a nuestro hermano Pedro Matías, que su esposa Gretchen ya está en su casa. No sé si está conectado o no está conectado, pero celebramos con él, ¿verdad? Recibimos la noticia de que ya estaba dada de alta y que está en su casa. Así que esperamos, le escribí, una vez me envió la noticia, a ver si pasamos por allá para saludarle y estar un ratito con ella, ¿verdad? Ya que cuando estuvo en el hospital, sí estuvimos en la parte de afuera con la familia, pero no podíamos obviamente entrar a la parte donde estaba, así que para saludarla, ¿verdad? Y disfrutar de su presencia un ratito. Así que si Pedro nos está escuchando, nuestros saludos para Gretchen en esta hora, nuestras oraciones y esperamos vernos ya mismito en esta semana. Muchas bendiciones. Así que nada, culminamos. Que la paz de nuestro Dios sea con ustedes. Vamos a tener una palabra de oración y con esa culminamos en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, oh poderoso Dios, alabamos, glorificamos, exaltamos tu nombre y te damos gracias por esta hermosa noche que nos has regalado y por este estudio bíblico que hemos podido compartir, Señor, con nuestros hermanos y hermanas. Señor, mira toda situación que ha sido presentada, Señor, en este chat. Señor, las peticiones que han sido nombradas, algunas he podido leerlas, otras quizás pasaron desapercibidas, pero tú las has leído todas. Tú conoces cada una de estas peticiones, Señor. Te pedimos que obres, Señor, en cada una de estas vidas que ha pedido oración por diferentes motivos y que tu nombre sea glorificado en medio de estas situaciones, Señor, como testimonio vivo de que en ti hay poder, hay amor y hay misericordia para cada uno de nosotros. Ahora, buen Dios, pongo tu pueblo en tus manos, que sea sobre cada uno de ellos y ellas la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén. Dios me los bendiga y como diría nuestro buen hermano Rafa, a la camita a descansar. Que la paz de Dios sea con ustedes y que descansen. Hasta luego. Nos vemos. ¿Okay? Y saludos a Maggie Luna, que está también por ahí conectada. Dios te bendiga. Gracias por estar también con nosotros en esta noche. Así que terminamos. No veo ningún otro comentario. Así que entiendo que no hay nada más. Así que nada, saludos. Que descansen todos.